Hola de vuelta. En este video lo que vamos a hacer es vamos a estudiar la función de costos, vamos a hacer un repaso de la función de costos y vamos a mirar, vamos a derivar a partir de la función de costos algunas curvas de costos que van a ser centrales para nosotros para pensar conceptos como qué tan grande tiene que ser la empresa, cómo se va a comportar la empresa frente a la competencia, etcétera. Entonces, repasemos algunos conceptos relacionados con la función de costos. La última vez habíamos definido la función de costos CDI como, la habíamos llamado CDI como es la función de costos que me decía para cada nivel de producción cuánto iba a ser el costo total para la empresa. Esta función, recuerden, la habíamos derivado del problema de minimización de costos, dado un nivel de producción que queríamos alcanzar. Entonces, esta función de costos, una primera aproximación a esta función de costos es pensar que esta función de costos podría ser el resultado de ciertos costos fijos, que le vamos a llamar por ejemplo F, más costos que podrían ser costos variables. Le llamemos, si quieren, CBDI en general, porque podrían depender de la cantidad que estemos produciendo, podría ser distinto el nivel variable de costos. Entonces, el costo fijo podría ser, por ejemplo, la inversión en la maquinaria. No se piensen, para el ejemplo, compramos una máquina que vale $1.000.000 y el costo variable podría ser el resultante de agregar los costos de los materiales más el costo de los empleados, digamos, que podríamos asignar a cada unidad que queramos producir. Entonces esta sería una primera aproximación, digamos, a desagregar la función de costos. Entonces, ¿qué más vamos a hacer acá? De acá vamos a escribir la expresión para el costo medio. Entonces, el costo medio, ya hemos estado discutiendo, va a ser muy importante para saber a qué precio podemos vender nuestra mercadería, digamos. Entonces, esto lo vamos a ver con más cuidado un poco más adelante, pero el costo promedio como noción era algo importante para saber, y el costo promedio podemos representarlo aquí muy fácilmente. Sería el costo total dividido en la cantidad de unidades que estoy produciendo, ¿no? Entonces sería la definición de costo total de todas las unidades producidas dividido en la cantidad de unidades que estoy produciendo, sería el costo total. Bueno, pero fíjense que esto, si aplicamos esta definición que tenemos acá, entonces el costo, vamos a tener que el costo total es F más C de I, y si lo dividimos en I de acuerdo a la definición, nos va a quedar que distribuyendo I nos queda F de I más CB de I sobre I. Espero que se vea bien. Básicamente, fíjense que distribuí el denominador y me queda el costo fijo sobre I y costo variable sobre I. Entonces, ¿qué significaría esto? Esto podría ser el costo medio fijo, le podríamos llamar a esto, y esto le podríamos llamar el costo medio variable. Entonces, básicamente, esto nos está diciendo, bueno, vos podés descomponer la noción del costo promedio como el costo promedio que surge del costo fijo, y el costo promedio que solamente surge del costo variable. Bueno, razonable. Entonces esta desagregación es útil para pensar qué forma va a tener el costo promedio de acuerdo a la cantidad de unidades que esté produciendo. Entonces, para pensar en esto con un poco más de claridad, lo que vamos a hacer es hacer una representación gráfica de esto. Entonces, vamos a representar el costo promedio contra la cantidad de unidades que estemos produciendo, ¿no? Entonces, acá vamos a graficar el costo. Nos gustaría graficar el costo promedio, pero de paso vamos a
aprovechar y vamos a graficar estas nuevas funciones que acabamos de definir acá. El costo fijo promedio, si quieren, costo fijo medio y costo variable medio, si quieren lo podemos llamar así, para desagregar. Entonces, pensemos primero cómo va a ser la forma, digamos, del costo promedio de acuerdo a la cantidad de unidades que yo quiera producir. Entonces, volvamos al ejemplo concreto. Pagué $1.000.000 la maquinaria. Entonces, si voy a producir solamente una unidad pagando 1.000.000, el costo promedio sería 1.000.000. Entonces, por ahí, por ejemplo, si el 1.000.000 está por acá, esto sería por acá. Pero si produzco 2 unidades, tendría 1.000.000 dividido en 2, sería $500.000. Entonces, para 2 unidades estaría por acá, ya sería la mitad. Y así, si lo divido en 3 unidades, ya estaría por acá, sería 1/3 de 1.000.000. Y después sería 1/4 de 1.000.000, probablemente por acá. Y así, o sea, la forma que va a tener el costo fijo promedio va a ser algo que rápidamente va a caer y se va a acercar a cero, no va a tocar acá, sino que se va a hacer asintótico, porque se va a ir así, rápidamente va a ir cayendo. Mientras más unidades produzca, esto se va a ir licuando la cantidad de unidades. Y es razonable, digamos, si produzco ya 1.000.000 de unidades con esta máquina que me vale 1.000.000, entonces el costo fijo promedio es 1, ¿no? Y así. Bien, entonces esto podríamos llamarle a esta curva, podríamos llamarle F sobre I o el costo fijo medio. Ahora pensemos cómo sería el costo variable promedio. Entonces, es útil que pensemos en la idea de lo que representa. Entonces, supongamos que el costo variable medio solamente está dado por los insumos que yo tengo que poner en mi máquina. Entonces, y que los insumos los compro a un precio constante. Entonces, no sé, para producir cierta unidad, que podría ser, no sé, para producir cierta unidad de una lata que estoy produciendo, como un ejemplo que vamos a ver más adelante, bueno, entonces tengo que comprar el material con el que fabrico la lata, y eso si siempre me cuesta lo mismo, entonces el costo medio variable va a ser constante. Entonces quizás va a ser algo constante que no depende de la cantidad que estoy produciendo. Entonces quizás esto podría estar por acá, o podría ser algo más bajo, digamos, de acuerdo a cuánto sea exactamente el precio, digamos, de lo que estoy pagando, ¿no? Entonces seguramente va a ser una línea constante, esa es la idea. Pero también podrían haber otros casos, ¿no? Entonces en este caso este sería el costo variable de I sobre D. Pero podrían haber otros casos también, podría ser que a medida que me voy haciendo más grande, como ya discutimos otras veces, a medida que me voy haciendo más grande, cada vez me voy haciendo más eficiente. Y si me voy haciendo cada vez más eficiente, con esos mismos insumos que estoy comprando, entonces cada vez el costo variable medio va a caer. Entonces si eso es lo que pasa, quizás esto podría ir haciendo así. Y si al revés, si cada vez que voy produciendo más, llega un punto en donde cada vez me voy haciendo más ineficiente, entonces esto podría ser así, ¿no? Entonces el costo variable medio puede tener cualquiera de estas formas, ¿no? En el corto plazo, habíamos dicho que la definición del corto plazo era que necesariamente hay un insumo que lo tengo fijo, no lo puedo ajustar. Entonces, en el corto plazo, necesariamente en algún momento me voy a empezar a ser más ineficiente. Entonces, es razonable que en algún momento esto se dé vuelta, digamos, y en algún momento empiece a crecer, digamos. Lo mismo con este, en algún momento va a tener que crecer, ¿no? Si no puedo ajustarlo. Y en el largo plazo también, o sea, eventualmente va a haber alguna escala en donde ya me voy a volver más ineficiente. Entonces, muy en el largo plazo también podríamos pensar, pero de acuerdo al tiempo, digamos, quizá podríamos pensar que una curva puede ser creciente o decreciente. Ok, entonces lo último sería
Bueno, ya sabemos cómo es la función del costo fijo medio y sabemos cómo es la función del costo variable medio. Entonces podemos graficar la curva de costo medio como sería, porque sería simplemente agregar las dos, sumar las dos, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es sumar este costo más cualquiera de estos tres que sería nuestro costo, ¿no? Entonces, en el caso más simple, digamos, pensemos que el costo variable medio es algo constante y le tendríamos que sumar este costo. Entonces lo que pasaría con la función de costo medio en realidad es que sería esta, se trasladaría para arriba exactamente en el nivel del costo fijo, ¿no? Entonces, por ahí, esto se va a trasladar para arriba a algún nivel, ¿no? Esto no lo hice a escala, digamos, pero si fuese solamente el costo fijo una magnitud pequeña, si fuese el costo variable medio fuese una cosa pequeña por acá, entonces solamente tendré que trasladar esta curva para arriba en la magnitud del costo constante. Ok, y ahora que sabemos cómo es la función del costo medio, cuando el costo variable es constante, entonces también podríamos imaginarnos los otros casos, en los otros casos, ¿qué pasaría, digamos? Si estamos sumando un costo variable que está aumentando, entonces esto se va a dar vuelta más rápido, el costo medio se va a dar vuelta más rápido, va a empezar a crecer más rápido y probablemente esto empieza a crecer para arriba así rápidamente. Mientras que si el costo medio, variable medio, es decreciente, digamos, esto lo que va a hacer es que siga cayendo el costo medio en su función, digamos. Entonces, en definitiva, el costo medio, como ustedes pueden ver acá, si bien ya el gráfico se hizo un poco cargado de cosas, lo que vamos a tener en general es que el costo medio es una función que puede tener una forma de U, digamos, donde en general los costos fijos son los que mandan al principio, que hacen que la curva caiga, y después eventualmente esto se va a dar vuelta de acuerdo a cuán rápido los costos variables empiecen a crecer, ¿está bien? Entonces si los costos variables tardan mucho en crecer, entonces esta curva va a ser una U, pero que se va a extender mucho para abajo, y quizás lo relevante sea estudiar la primera parte de la curva en donde el costo medio va cayendo. Si en cambio el costo variable empieza a crecer rápidamente, entonces va a ser una U, pero donde rápidamente se va donde la curva rápidamente, en pocas unidades, ya vamos a tener que esta curva se da vuelta, ¿eh? Bueno, eso sería.